más frecuente, que va de un 70 a un 80%, hongos. ¿Sí? Entonces, lo primero que ustedes tienen que pensar cuando hay una infección urinaria y estén en sus serums, no tengan a veces para hacer un urocultivo, E. coli. Entonces ustedes tienen que cuando den el tratamiento, tratar de cubrir el E. coli. Obviamente pueden haber otros, Proteus, Klebsiella, Enterococcus, pueden haber otros más raros todavía, como Staphylococcus, ¿no? Como por ejemplo también Corynebacterium, Ureaplasma, mucho menos frecuentes, hongos y virus. Cuando hay por hongos, principalmente pensemos en inmunosupresión o también en intrahospitalarios, uso de sondaje. ¿Sí? Listo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Hay grupos de riesgo. ¿En dónde es más frecuente las infecciones urinarias? En mujeres. Mujeres. ¿Sí? Mujeres en edad fértil o sexualmente activas. ¿No es cierto? Listo. También en ancianos, en ambos grupos de género. ¿No es cierto? Sondados, litiasis, tratamientos recientes de antibióticos, embarazadas, patologías urológicas, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. El grupo, ya sea etario, de género o alguna patología que presenten los pacientes, nos van a orientar al agente etiológico. ¿Sí? Entonces, miren, los E. coli antes eran sensibles a todos los tratamientos. Conforme ha ido pasando el tiempo, no sé si en sus rotaciones han podido ver, pase. Ahora hay bastante resistencia, ¿ya? Y por ejemplo, el coli ha tenido, ¿no?, una presentación de una característica que es beta-lactamasa de espectro extendido, ¿ya? Y miren cómo ha ido aumentando la prevalencia de E. coli multiresistente, E. coli hasta un 70%. Ustedes habrán visto, nosotros manejamos pacientes diabéticos, pacientes en diálisis, ¿no es cierto? Pacientes que tienen ya patologías previas que generan una inmunosupresión y este tipo de E. coli es bastante frecuente. Entonces ustedes tienen pacientes añosos, diabéticos, hospitalizaciones recurrentes, infecciones urinarias a repetición, que ya están recibiendo antibióticos, sondados y con alguna anomalía estructural, que podemos estar pensando que esto ya no va a ser un E. coli sensible, ¿no es cierto? Que va a ser un E. coli leve. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento para el E. coli leve? Carbapenémicos. Muy bien. ¿Sí? Carbapenémicos. Ahora, si ustedes tienen un paciente con enfermedad renal crónica avanzada, ¿qué carbapenémicos de preferencia no le darían? Meropenem le darías. ¿Qué no le darías? Imipenem. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué confusión? Porque tiene un excipiente que es la cilastatina. ¿Ok? Entonces, pacientes renales, ustedes traten de no dar, más si tiene ya el antecedente de una patología central. ¿Ok? Muy bien. Epidemiología. Responsables de más de 7 millones de visitas al médico. ¿Sí? Se dice que la gran mayoría de consultas al médico, muchas de ellas son por infecciones urinarias. Y el 15% de los antibióticos que se prescriben, no solo en Estados Unidos, a nivel mundial, son por infecciones. ¿Ya? Representan una alta tasa de internamientos al año. También 40% de las infecciones se dan intrahospitalarios y el costo anual más o menos se calcula en unos $1.000 millones. ¿Qué más ocurre? Es más frecuente en mujeres, como ya dijimos, con vida sexual activa y en etapa reproductiva, y el 50% de las mujeres van a presentar por lo menos un episodio, ojo, un episodio de infección urinaria a lo largo de su vida. ¿Ya? Es la primera causa de consulta de mujeres.
la incidencia es de 3.000 casos por cada 100.000 habitantes y más de 60 años la incidencia es de 6.000 casos por cada 1.000 habitantes. Miren cómo aumenta. Casi más o menos unos 6 casos por habitante. ¿Sí? En las mujeres, ¿quiénes son las más afectadas? Multíparas, diabéticas, embarazadas, niñas escolares, hospitalizadas y con malformaciones congénitas. ¿Sí? Y los varones tampoco se salvan mucho. Digamos, mayores de 40 años, ¿por qué? Por la hiperplasia prostática, ¿no es cierto? Hospitalizados, diabéticos y niños también con malformaciones congénitas. Clasificación. Hay diferentes maneras de clasificar las infecciones urinarias, ¿ya? Pero acá les hemos puesto en primer lugar las infecciones no complicadas y las complicadas. ¿Qué implicaría una infección urinaria complicada? Una pielonefritis puede ser complicada. Tienen características las infecciones urinarias complicadas. ¿Cuáles son? Signos de shock, fiebre intensa, ¿Ya? Una infección severa, pero fiebre. Hemos hecho esa aclaración, infecciones urinarias complicadas. Presenta inflamatoria, o sea, complicaciones a nivel sistémico. Alteración funcional. Muy bien, se acordó. ¿Está asociada a qué? Alteraciones estructurales, funcionales y inmunosupresión. Tienen ustedes un paciente de diabetes y varones, ojo, también. ¿No se acuerdan? Posible. Y de eso hemos revisado, ojo, Entonces, infecciones urinarias asociadas a varones, ¿es complicado o no? ¿Es frecuente que los varones sufran infecciones urinarias? No, si está sufriendo una infección urinaria hay algo, ¿no es cierto? Entonces, varones, infecciones complicadas. Una paciente diabética es una paciente con una infección urinaria, ¿es una infección complicada o no complicada? Complicada. Complicada. Tiene factor de riesgo. Exacto. Incremento de la creatinina. Ya como tú dices, hematuria. Infección urinaria, ¿complicada o no complicada? Complicada. Complicada. ¿Ya? Entonces, los pacientes que estén en este grupo, no va a salir ahora completo todo esto, pero los que estén en este grupo, como les acabo de mencionar, varones, alteraciones funcionales, estructurales e inmunodeficiencias, infección complicada. ¿Ya? Infecciones no complicadas, pielonefritis no complicada, cistitis, uretritis no complicadas, sin alteraciones estructurales en el aparato urinario y con adecuado vaciamiento vesical. No sé si ustedes han visto en la consulta o a veces en la emergencia viene una paciente con síntomas de pielonefritis. Recibe las primeras dosis tal vez en la observación y luego se va a su casa con su tratamiento. Porque se considera no complicado. ¿Ok? Y por su localización la podemos dividir en del tracto superior o del tracto inferior, o altas o bajas. ¿Es cierto? Las del tracto superior, pielonefritis, porque afecta directamente los riñones, cistitis, prostatitis, en el caso de los varones, y uretritis. ¿Sí? Y de acuerdo también a cómo se presenta el cuadro. Pueden ser agudas, en menos de 15 días, y crónicas cuando esto persiste, ¿no? Cuando hay infecciones urinarias que persisten, damos tratamiento, no mejoran, ¿no? O se presentan más episodios, 3 o más episodios al año, o por año, dice, durante un episodio por año durante 3 años consecutivos. En estos casos, de estas crónicas, no lo vamos a manejar de manera como lo habitual que vemos, ¿no? Si, por ejemplo, a ver, su compañero presenta ahorita síntomas de una cistitis, ¿no es cierto? Obviamente en ella es jovencita, es un cuadro agudo, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo, por ejemplo, en niñitos que tenemos con malformaciones congénitas. Por ejemplo, no sé si han logrado ver
al pacientito que estaba en la cama 3, ¿ya? A Saulito, es un pacientito de 17 años que nace con malformaciones congénitas. Y él, pues, padece de infecciones urinarias recurrentes. En el caso de él no lo vamos a tratar como el caso de su compañerita, ¿no es cierto? Entonces, eso nosotros tenemos que tener en claro. ¿Cómo es la fisiopatología de la infección urinaria? Disuria. Fisiopatología. Hay 3 vías de diseminación para la presentación de la infección urinaria. ¿Sí? La vía ascendente, ¿no? Por una colonización inicial vaginal, por ascenso, pueden ingresar los gérmenes hacia cualquiera de las vías, ¿no? Primero uretra, luego vejiga, si no se mejora, tal vez uretres y riñones. ¿Y la hematógena? Ya, por una bacteriemia. ¿En qué casos? Principalmente en pacientes hospitalizados, ¿no? Principalmente, por ejemplo, en osteomielitis, ¿en qué más? Infecciones de piel, partes blandas. Acuérdense que muchos de estos pacientes a veces son pacientes postrados que tienen úlceras, ¿no? De decúbito. Esas heridas o úlceras se pueden, escaras, exacto, se pueden infectar. Si no se tratan adecuadamente, pueden diseminarse, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Y qué gérmenes? Pues ahí tenemos, ¿no? Salmonella, TB, Brucella, las levaduras, ¿sí? La cándida, por ejemplo, ¿ya? Y por vía linfática, principalmente por obstrucción del contenido intestinal, ¿no? Y puede prácticamente afectar a uretres y a feces. ¿Y qué factores patogénicos tienen estas bacterias? Como por ejemplo el coli. Tiene adhesinas, tiene toxinas, sideróforos, proteasas, y todos ellos, ¿sí? Vía inmunológica, ¿sí? Van a generar una reacción inflamatoria, ¿ya? Primero por adhesión, invasión por sus adhesinas, ¿no? A través de sus toxinas van a generar citotoxicidad, ¿no? Y ustedes han escuchado que a los pacientes con infección no les debemos dar hierro. Por los sideróforos, ¿cierto? Les ayuda a captar hierro y eso es un nutriente para ellos, para su metabolismo. Entonces, por esta razón, por los sideróforos, y también las proteasas son los que van a desencadenar la actividad inflamatoria, ¿ya? Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, tenemos el uropatógeno. Aquí está el E. coli, ¿sí? ¿Qué hemos dicho que tiene? Fibras, ¿no es cierto? Se va a adherir, ¿no es cierto?, hacia el epitelio y la va a invadir, ¿cierto? Luego comienza a invadir las células del epitelio, las va destruyendo, ¿sí? Y por tanto genera el proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Interleuquina 6, interleuquina, y se mueven los macrófagos del capilar hacia la parte tisular, ¿no es cierto? Comienza el proceso inflamatorio. ¿Cómo es el cuadro clínico? Ahí viene lo que decías. Disuria. Eso es en el caso de un cuadro bajo, ¿no es cierto? De una cistitis, disuria, polaquiuria, monturia, tenesmo, urgencia, dolor, ¿qué más? Orinas fétidas, ¿qué más? O con sedimento, ¿no? Más o menos le preguntas cómo es el aspecto de su orina del paciente. ¿Ya? No hay fiebre, no hay síntomas sistémicos, esa es la palabra, ¿ya? Y bueno, podría haber tal vez hematuria, ¿no? Dependiendo mucho del grado de la cistitis. Y en la pielonefritis hay síntomas sistémicos, ¿cómo? Fiebre, escalofríos, dolor lumbar, náuseas, vómitos, estreñimiento también podría haber, ¿no es cierto? Y el 30% de los pacientes podría presentar también síntomas de cistitis, ¿sí?
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ya viene el paciente, les indicó los síntomas que tiene. ¿Qué van a hacer? Primero un examen urinario, ¿no? Un examen de orina. ¿Por qué? Están ustedes en sus serums, a veces no van a tener el urocultivo a la mano, pero sí un examen de tira reactiva, ¿no? Muy bien. Y entonces ustedes con ello van a hacer su diagnóstico, ¿no es cierto? Si tienen una leucocituria, puede haber hematuria, puede haber nitritos, entonces positivos, definitivamente ustedes están ante un cuadro de infección, una infección urinaria. Y bueno, pues no, si tienen a la mano pueden hacer urocultivo. ¿En todos los pacientes van a hacer urocultivo? No. ¿En quiénes haría su urocultivo? Terminar la etiología en pacientes con infección urinaria complicada. Ya. Sí, eso es uno de los grupos. Ya. Con factores de riesgo. Principalmente porque ustedes van a sospechar que va a haber una resistencia al tratamiento que ustedes van a dar. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, si ustedes hacen un examen de orina con respecto a la tira de leucocitoesterasa, tengan presente que van a haber falsos negativos y falsos positivos. ¿Ya? Por eso siempre ustedes han escuchado que la clínica manda. La clínica es mandatoria. Ustedes tienen síntomas y lo ven ustedes al paciente, ¿no? Con infección urinaria porque los síntomas pues son claros, ¿no es cierto? Entonces, ustedes no, aquí dice que no hay nada y afuera. No, pueden haber falsos negativos. Pacientes embarazadas, dieta baja en nitritos, ¿sí? Uso de diuréticos. Y va a depender también cada tipo de cada germen. Y falsos positivos, contaminación vaginal, presencia de eosinófilos o agentes oxidantes. ¿Ya? Con respecto a los exámenes de imagen, ¿también son de rutina? No. ¿Sí? Solamente que ustedes estén sospechando en una obstrucción o malformaciones estructurales. Muy bien. ¿Cómo es el urocultivo entonces? ¿Ya? Entonces, como les estaba diciendo, el urocultivo no se da en todos los casos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no tienen ustedes a la mano para hacer un urocultivo, ¿ustedes van a retrasar su tratamiento? No pueden hacer eso, ¿sí? Se puede complicar. Entonces, hay dos opciones aquí. Para pedir previo al tratamiento y previo y posterior al tratamiento. Previo al tratamiento, una ictus complicada, como dijo su compañero, el fracaso terapéutico, porque estamos pensando en una eso sería una resistencia y pielonefritis, ¿no? Urocultivo previo y después del tratamiento, embarazadas. ¿Sí? Acuérdense que la tasa de sepsis y de mortalidad de los pacientes gestantes es alto en el Perú. Entonces, mujeres embarazadas, ictus recurrente, anomalías anatómicas, alteraciones inexplicadas en el sedimento en varones y en pielonefritis aguda. Y aquí está la tira reactiva. ¿Qué vamos a medir ahí? La esterasa leucocitaria y los nitritos. Como ya dijimos, pueden haber falsos positivos y falsos negativos. Y en los nitritos, ¿por qué son los nitritos positivos en las infecciones urinarias? Muy bien. ¿Qué hacen las bacterias? Reducen los nitratos a nitritos. ¿Ok? Muy bien. No detectan gram positivos, eso hay que tener en cuenta, es una limitación. ¿Ya? ¿Qué más? Su especificidad es de más del 90%, por lo tanto, tiene un valor predictivo positivo más del 90 a 100%. Su sensibilidad es del 50% más mayor a la primera orina de la mañana. ¿Ya? ¿Qué significa que tenga una especificidad alta y una sensibilidad un tantito baja? Especialidad nos va a dar más que nada los falsos negativos. Los falsos positivos. A ver.
significa valor predictivo positivo, valor predictivo negativo? ¿Qué significa? Que la especificidad de 90 o más de 90 es alta y que la sensibilidad sea más o menos del 50%, un poquito bajo. El valor predictivo positivo es cuando hay una probabilidad de que la prueba sí sea positiva y sea Saliéndote el resultado positivo. Y negativo es que la prueba sí te salga negativa y que el resultado sí sea negativo. Exacto. Cuando tiene una especificidad alta, tiene más valor predictivo. Positivo, Negativo. ¿Qué significa eso? Que, Sí, o sea, la- si salen falsos negativos, así haya falsos negativos, también la prueba va a estar, o sea, tanto por O sea, esta es una prueba de screening, en otras palabras, ¿sí? Que lo más seguro es que los negativos, o sea, mejor dicho, que los resultados que te salgan negativos Sí sean negativos. sí sean negativos. En los positivos ya tú puedes irte ya a hacerte los otros exámenes más. Exacto. Para eso te sirve, por ejemplo, una prueba de screening, ¿ya? Eso ustedes ya tienen que saber, ojo, ¿ah? Las tiras reactivas entonces son útiles en caso de síntomas aislados, ya que la positividad de leucocitos y nitritos apoya el diagnóstico. ¿Ok? Entonces acá tenemos aquí un diagnóstico de ITU y cómo interpretamos con respecto a las tiras reactivas y cómo debemos actuar. Por ejemplo, si tenemos nitritos positivos y esterasa leucocitaria positiva, éxito. ¿Sí? Si tenemos nitritos positivos y la esterasa leucocitaria negativa, alta probabilidad de ITU y está justificado dar tratamiento. ¿Ok? Si tenemos nitritos negativos y esterasa leucocitaria positiva, según lo que tú veas al paciente. Si el paciente no tiene síntomas, si tú lo ves tranquilo, pues puedes decir es un falso positivo. Acuérdense que hemos dicho que la esterasa leucocitaria puede tener falsos positivos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a tu criterio, vas a justificar si estás sospechando o no, puedes pedir un cultivo y con eso sales de dudas. Pero si los dos son negativos, muy baja la probabilidad de que se trate de una infección. ¿Qué tratamiento se da a los pacientes con infección urinaria? Antibióticos. ¿Ya? Va a depender de la sensibilidad, ¿es cierto? Por ejemplo, si es una intrahospitalaria, ¿qué vamos a sospechar? ¿En un N. coli sensible? No, resistente. Puede tratarse incluso con su compañero de pseudomonas o hasta de una candidiasis, ¿es cierto? Entonces va a depender de preferencia de la sensibilidad, ¿ya? Del germen. Entonces, si es de la comunidad, por ejemplo, ustedes se van a un pueblito a hacer sus serums, ¿ustedes creen que esos pacientes o esas personas toman antibióticos como nosotros? No, ¿no es cierto? Ustedes se van, por ejemplo, a veces el paciente viene en la emergencia, estoy con tos, dice, deme amoxicilina. No, pero las faringitis, el 80% son por virus, dicen ustedes, ¿no? Solo señor paracetamol. El señor sale renegando, se va a la farmacia y compra su amoxicilina, ¿no es cierto? En cambio, ella no, la gente se trata de manera natural. Entonces, lo más seguro es que es sensible. Le puedo dar nitrofurantoína, le puedo dar, como dice su compañera, quinolona, ciprofloxacino, hasta amoxicilina, si es que no tienes otra, puedes dar, ¿no? Pero si no, ya estás sospechando que ese paciente ya está utilizando antibióticos o te dice, no, si ya me tomé un antibiótico, estaba con resfrío, ¿no? Pero si toman antibiótico por su resfrío, entonces pueden estar dándole otra posibilidad, ¿ya? Pensando en resistencia, ¿ya? En las pielonefritis agudas, ¿ya? Que son los síntomas más floridos, siempre consideremos posibilidad de hospitalización. Por favor, ayuno hasta nueva orden. Al iniciar la dieta tiene que ser blanda con abundantes líquidos y sin irritantes. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes cursan con síntomas gastrointestinales, ¿no es cierto? Cuidados generales y reposo absoluto. Y en caso de los niños, cefalosporinas, trimetopril con sulfamethoxazol y están contraindicados las quinolonas. ¿Y cómo vamos a prevenir?
La prevención por lo general va dependiendo de cada tipo de paciente que nosotros tenemos. ¿Ya? Si tenemos un paciente que no tiene factores de riesgo, bueno, le puedes indicar tal vez que consuma arándanos, que tome abundantes líquidos, que tenga una adecuada higiene, ¿no es cierto? Pero si tiene factores de riesgo, ¿qué pueden estar pensando? Por ejemplo, es una mujer que ya es posmenopáusica. Hay unos tipos de bacilos, ¿ya?, que se pueden utilizar para mejorar la flora y reducir las infecciones urinarias. Si es un paciente que tiene bastante factor de riesgo por alteraciones estructurales o por inmunosupresión, ¿qué podemos pensar? Antibiótico profilaxis. Y uno de ellos es la nitrofurantoína. ¿Alguna pregunta hasta el momento? A ver. Algunas pacientes femenino por tal vez confirmada pero sin síntomas ¿Una bacteriuria asintomática? Por lo general las bacteriurias asintomáticas solamente se tratan en ciertos casos. ¿Por qué? Porque los antibióticos también tienen efectos adversos. ¿Ok? Entonces, ¿en qué casos vamos a tratar? Pacientes diabéticas, embarazadas, ¿sí? Varones, por ejemplo. En ellos, que son grupos de riesgo, hay que tratar las bacteriurias asintomáticas. ¿Ya? Después, no das tratamiento antibiótico, le puedes indicar tal vez acidificación de orina, tomar abundantes líquidos, ¿ya? Y con eso, pues, se ha comprobado, se reduce la posibilidad de que presente una infección urinaria. Porque no es lo mismo colonización, que es la bacteriuria asintomática, que infección. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Si nuestra consulta viene una paciente a una mujer de 40 años con infección urinaria, ¿cuál es el tratamiento ideal? ¿Qué medicamento? 40 años, factores de riesgo, multípara, eso es lo primero que tú tienes que ver. Exacto. Primero, los factores de riesgo. Multípara, diabética. Si no tiene factores de riesgo, la vas a considerar como una infección no complicada. Si no es no complicada y tú ves que los síntomas son floridos, esa paciente no ha recibido tratamiento antibiótico previo, ¿qué le das? Como para una E. coli. Sí. Y obviamente le haces un nuevo control a la semana para ver si persisten los síntomas, ¿no es cierto? Y también el examen de orina al T. Si no hay nada de eso, resolvió el cuadro, ¿no es cierto? Si persiste, haces un urocultivo. Si amerita, porque los síntomas son floridos, puedes incluso hospitalizar, ¿no es cierto? ¿Alguna otra pregunta? Con respecto al tratamiento, ¿sería lo ideal mejor empezar el tratamiento cuando ya hay signos y síntomas tal vez de que la paciente tiene infección urinaria, o es esperar mejor el urocultivo para saber que darle una O sea, ¿le estás diagnosticando sin los síntomas? O sea, digamos que hay una paciente con poliaquiuria, Ya, esos son síntomas. disuria. Son síntomas de infección urinaria baja, de una cistitis. Entonces, ¿le mandamos a hacerse un urocultivo o es preferible iniciar el tratamiento? Va a depender del grupo de riesgo, ¿no? Si es grupo de riesgo, como le decía su compañero, ¿no? Aparte del examen de orina, ya puede estar pensando en pedir un urocultivo. ¿Sí? Son el grupo de riesgo. Claro. Es que, a ver, si tú ves a un paciente en el hospital, no hay problema a veces, ¿no? En el seguro nosotros pedimos y nadie nos dice nada. Pero en MINSA tienes que llenar un FUA, tienes que hacer muchas cosas, tienes que justificar por qué lo estás solicitando. Y si la verdad no es un grupo de riesgo, ¿cuál sería tu justificación? De manera particular, no todos los pacientes tienen los recursos. ¿No es cierto? Entonces tú tienes que ver eso también. Exacto. Y si ves que el paciente tiene toda la sintomatología y tu examen de orina te está saliendo con leucocitosis, nitritos positivos, ¿ya qué más esperas? Inicias tratamiento. ¿Sí? ¿Y cuál es el fármaco de elección que debería, si no tiene síntomas? Si no tiene síntomas, No tiene síntomas.
no tiene factores de riesgo. Si es complicado, le vas a dar algo bioral, por lo general resulta bastante sensible la gran mayoría a ciprofloxacin. Pero si ya es un paciente que ya ha utilizado antibióticos previos, duro antibiótico. Porque me ha pasado, me llegan pacientes, por ejemplo, que incluso trabajando en el área sanitaria, resulta que, no, tienes infección urinaria porque está que se quema, ¿no? Toma, le dan ciprofloxacin, ni siquiera le hacen una evaluación correcta y entonces el paciente siempre está tomando ciprofloxacin. No, ya haces resistencia, ponte ceftriaxona, ponte ceftriaxona. Se pone el paciente ceftriaxona y luego al final está siendo multisistema de infecciones. ¿Ok? Muy bien, entonces continuando con los temas, tuberculosis renal. Miren, nosotros, como la gran mayoría de países en vías de desarrollo, ¿okay?, somos campeones en tuberculosis. Sí. Es tuberculosis, así como en algún momento creo que lo hemos hablado con lupus, que es el gran imitador de muchas patologías, ¿sí? La tuberculosis igual. ¿Okay? Los síntomas de la tuberculosis, ¿ya?, pueden ser muy floridos y pueden afectar diferentes sistemas, ¿ya? Puede haber, por lo general, lo principal de la TB es ¿cuál? El cuadro pulmonar, ¿no es cierto? Pero hay otros sistemas que pueden afectar y uno de ellos es el genito urinario, ¿sí? Y es el segundo después de TB ganglionar de los extrapulmonares, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tengamos en cuenta una cosa. ¿Es un problema de salud pública? Sí. Acuérdense que nosotros en el país tenemos programa para la tuberculosis. ¿Ok? Entonces, en todo el planeta hubo 10 millones de casos nuevos en 2019 y 1.2 millones de fallecimientos. Miren que es una enfermedad que se puede diagnosticar. Es una enfermedad que se da un tratamiento prácticamente por el mismo sistema de salud de manera gratuita. Pero aún así tenemos casos altos y más de resistencia, de multidrogoresistencia, ¿ya? Entonces nunca debemos de sospechar casos de tuberculosis, ¿ya? Se clasifica según localización anatómica afectada, aun cuando la TB renal es aquella en la que están afectados los sistemas colectores urinarios, como pueden ser pelvis, riñones, cálices, uréter y vejiga. Y es menos frecuente en el parénquima renal. Dentro de todo, aunque hemos dicho que es la segunda, ¿no?, de las extrapulmonares, de todas maneras sigue siendo poco frecuente y puede simular cualquier enfermedad de las vías urinarias, incluyendo una infección urinaria. ¿Ya? En general se requiere una alta sospecha clínica para llegar al diagnóstico y puede brindarse así un tratamiento acorde a la condición clínica y así evitar la pérdida de la función renal. ¿Sí? Antes estaba revisando algunos casos clínicos, incluyendo de acá del país, ¿no?, de Chiclayo, creo que he visto una del Hospital Almanzor, me parece, que hasta los años 2013, 2014, todavía se hacían nefrectomías por una ¿sí? ¿Ya? Y ahora, o sea, no significa que no se pudiera hacer, pero debería llegar en un grado tal de afectación renal, ¿no es cierto?, para que nosotros estemos pensando en hacer una nefrectomía. Lo ideal sería detectarlo a tiempo. Ustedes ven, por ejemplo, acá estos dos riñoncitos. Acá pareciese que hubieran las calcificaciones, ¿no es cierto? Pero acá, aparte de las calcificaciones, que ven como dilataciones, estas partes oscuritas, ¿ya? Y eso genera el TB. Puede afectar ambos riñones como unos. ¿Ah? Entonces, es una de las primeras formas más comunes de tuberculosis extrapulmonar, ¿sí?, de largo periodo asintomático y puede evolucionar a falla renal, ojo, y se disemina rápidamente hacia el tracto genital. Por eso muchos le conocen como genito urinario. ¿Ok?
Mycobacterium pueden llegar a generar una TB. Todas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la más habitual? Mycobacterium tuberculosis. ¿Ok? Pero ojo, todas podrían llegar a generar en teoría. ¿Ya? Y miren dónde está la génito urinaria. Y bueno, esto es un poco de la epidemiología. Tengamos en cuenta que un tercio de la población mundial es portadora de TB. Nosotros en algún momento, posiblemente si es que no lo han tenido o no lo hemos tenido todavía, vamos a tener contacto con tuberculosis. Que nosotros estamos en un ambiente hospitalario. Quiéralo o no, nosotros vamos a estar en contacto. Pues tomen las medidas del caso, utilicen sus mascarillas, ¿ya? Me acuerdo cuando nosotros éramos alumnos, en la misma universidad o en el hospital a nosotros nos daban las N95. Lamentablemente este COVID ha generado este problema y ahora lo que nos dan son unas mascaritas prácticamente no nos protegen nada. ¿Ya? Entonces ustedes si gustan hagan su propio esfuerzo. Cuando vayan a las áreas intrahospitalarias de preferencia utilicen una N95. ¿Ya? Porque en el paciente menos pensado. Yo me acuerdo cuando era alumna había un neumólogo que dice que se encontró con un amigo de años en el hospital regional, ¿ya? Estaban conversando así, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, bien, todo bien, ¿no? Me imagino que el señor no era consciente de la enfermedad que le habían diagnosticado, ¿no? No, es que, y después de tanto conversar le dice, no, es que me han diagnosticado esta enfermedad que dicen que se llama tuberculosis. Después de todo eso se ha enojado con el amigo, de todo de que recién se encontraba. Entonces, por no usar, pues, porque él hubiera estado con su máscara N95, no hubiera pasado nada, nunca se hubiera peleado con su amigo. Entonces, esos temas les puede sonar un poco jocoso, pero les puede pasar, ¿ya? Pueden ir con un paciente que aún no se le ha diagnosticado nada y de repente resulta que más adelante sale su diagnóstico de tuberculosis. Mi sugerencia es siempre usen su máscara N95 en el ambiente hospitalario, ¿ya? De preferencia. Entonces, es alta la prevalencia, para que digamos un tercio de la población mundial portadora de tuberculosis y el 90% de los casos se presentan en países como el nuestro. ¿Okay? Cada año suceden 2.000 defunciones por tuberculosis, el 90% de las infecciones en pacientes mayores de 15 años, el 80-85% con compromiso pulmonar y de ellos 5-45% pueden llegar a tener manifestaciones extrapulmonares. ¿Ya? La TB genitourinaria puede darse de un 30 o un 40% y la segunda causa más frecuente después de TB, la ¿ok? ¿Cómo es la fisiopatología? ¿Cómo llega ese micobacterio hacia los riñones? ¿Ya? Vía hematógena, ¿no? También linfática. Puede llegar hacia la vía renal, ¿ya? Y como ustedes pueden ver, pues aquí en estos esquemitas, en un principio aparentemente no se ve gran cambio. Luego ya comienzan a verse ya tal vez algunas calcificaciones o dilataciones a nivel pielocalciano. Y esto puede conllevar más adelante, ¿no? A que eso pues genere una nefropatía obstructiva, ¿sí? Se puede ver acá, una nefropatía obstructiva y más adelante a una enfermedad renal. ¿Okay? Sin contar de que puede generar eso también un beneficio mucho mayor. ¿Ya? Anatomopatológicamente hablando, se va a dividir en dos tipos de presentación, ¿sí? Una TB miliar que va a afectar principalmente parénquima y corteza, ¿sí? Y bueno, esta no produce síntomas clínicos específicos, ¿ya? Puede presentar un síndrome cístico como una infección urinaria que más allá no va a aparecer. Pero puede presentarse casos graves como la TB gaseosa, ¿ya? Y eso sí, si ustedes se dan cuenta, toditos estos se han formado como unas especies de cavitaciones donde se ha llenado de calcio, ¿ya? Entonces ahí se van a formar
granulomas calcificantes, puede llevar a necrosis y alucinación. Esto puede llegar a extenderse, dice, hacia la vía canalicular de las vías urinarias y va a crear las estenosis de los conductos, lo que habíamos visto. ¿Cómo es el cuadro clínico? Hay una triada para sospechar el diagnóstico de la TB renal o urinaria o genitourinary. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La tríada de Colombino. ¿Y en qué consiste? pH de su orina, piuria y orina séptica. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es la orina aséptica? ¿Cómo es el micobacterio? No es un hongo, no. Es un bacilo, ácido alcohol resistente. Vale, exacto. ¿Ya? Entonces no se va a poder identificar en los cultivos, ¿no ves? No crece en los medios de cultivo. Estaba probando. Entonces, por eso es que el urocultivo es negativo. ¿Ya? Entonces, va a tener síntomas de síndrome cístico. Ya, a ver, continuemos por favor. No se desvíen del tema. Disuria, polaquidura, dituria, leucocituria, hematuria o síndrome cístico. ¿Cierto? ¿No es cierto? Entonces, ¿puede haber un cólico nefrítico por presencia de coágulos? Sí. ¿Ya? E incluso puede haber casos de epididymitis tuberculosis en un 50%. Hay que tener bastante cuidado. Entonces, la piuria estéril puede darse no solamente por Mycobacterium tuberculosis, ¿por quién más? Por los AINES, clamidia y urea. ¿Ya? Entonces, solamente en tuberculosis renal se va a dar la piuria estéril o aséptica. Ya dijimos en qué otros. ¿Qué complicaciones? Insuficiencia renal, litiasis, puede haber también, sobreinfección y bueno, hipertensión en el riñón mástica. ¿Ya? Sospecharse el diagnóstico siempre con antecedente de TB pulmonar o extrapulmonar y piuria estéril o sin respuesta a tratamiento antibacteriano en aparente cuadro de cistitis bacteriana. Hace algunos años yo tuve un paciente que estaba presentando hematuria y leucocituria. Y bueno, pues es un paciente que viene de lejos, le pedí el BK seriado en orina y el cultivo. Son 3 cultivos que les toman a los pacientes para el TB renal. Exacto. ¿Ya? Y salió positivo. ¿Ya? El problema, como el paciente venía de Sicuani, no había cómo lo ubiquen, lo lograron ubicar, se dio el tratamiento, me parece que fueron 9 meses, ¿ya? Y miren, solamente con el problema de la TB renal, al diagnosticarse eso, se pudo comprobar que también tenía TB pulmonar. ¿Ya? Ahora, de que me llamó hace unos días la neumóloga, aparentemente está haciendo también un cuadro neoplásico. Eso ya es otra cosa. Pero aparentemente... ¿Ah? Pues exacto. O sea, activado la infección primaria. Me dice que no parece el cuadro de TB. Eso está para estudiar. ¿Ya? Pero, o sea, dense cuenta que ustedes, pensando en una sola cosita, pueden llegar a algo mucho más. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico entonces? Bueno, ya lo dijimos de cierta manera, ¿no? Exacto, BK en orina, no está de más. Urocultivo es obligatorio. ¿En qué medio? No, ¿ya? No crece en cualquier medio, por eso el urocultivo le salía negativo. Lo que permite el crecimiento del bacilo, aunque a un ritmo muy lento, de 3 a 8. ¿Ok? Se deben hacer de 3 a 6 cultivos con la primera micción matutina. ¿Qué más? ¿Qué más exámenes podríamos pedir? Ya, claro, si tienes tomografía, pides tomografía, pero si no tienes tomógrafo, en una radiografía
radiografía puedes ver las calcificaciones, ¿ok? Del parénquima renal. En una ecografía podrías ver dilatación pielocalicial. Y en la urografía excretoria pueden mostrar cambios tempranos en el 90% de los casos, como lesión, necrosis parenquimatosa, fibrosis o exclusión de un cáliz renal, ¿no? Y en casos avanzados, daño extenso con distorsión calicial, estenosis y dilatación uretral y fibrosis, ¿sí? Y en tomografía, como dice su compañero, ¿qué van a ver? Pueden ver las irregularidades que se van a formar a nivel de papila, ¿ya? Y es ahí donde entra lo que estábamos hablando del riñón más, ¿cierto? O también las cálices en porta, ¿sí? Como una forma de C. Entonces, ¿qué más van a encontrar? Las cavidades, como ya les mencionaba, con el sistema pielocalcial, la imagen en poro. Destrucción del parénquima y fibrosis con dilatación importante de los cálices, y el 30% de las calcificaciones renales con formación de abscesos y fis. ¿Qué más? La urografía intravenosa, ¿sí? Con nefrotomografía se puede valorar las intensidades de la extensión de las lesiones para poderlas clasificar en riñón mástic, ¿sí? ¿Qué significa que el riñón mástic? El riñón prácticamente ya se ha retraído por completo por la presencia de, hemos visto esas formaciones, esas cavitaciones que en el calcio, como que lo secan al riñón, ¿ya? Y también que vamos a poder ver también las ulceraciones que van a acompañar al parénquima, ¿ok? Y bueno, las estenosis también en las vías excretorias también van a ser visibles en las tomografías, ¿sí? Los cálices en formas como bolas, la pelvis que se va a quedar reducida a una cavidad retráctil, los uréteres, que como vamos a ver las estenosis se ve cerradito, ¿no es cierto? Sí. Y luego un poquito más dilatado y un poquito más cerradito. Y la vejiga, donde se provocan las irregularidades focales de la mucosa. Y las lesiones múltiples que se pueden generar no solamente a nivel renal, ureteral, vesical. ¿Y qué hacemos? Ya diagnosticamos que se trata de una TB renal. ¿Qué vamos a hacer? El tratamiento es el esquema, ¿no es cierto? El programa de TB renal, ¿no? Hay varias pautas, tenemos la de 6 meses y la de 9 meses, ¿no? Pero de preferencia, ¿no? Prefiramos la de 9 meses para estar seguros, ¿no? Y siempre se hace un monitoreo. Y ese manejo, bueno, pues no lo hacemos directamente nosotros, lo hace el programa de tuberculosis por neumología, ¿cierto? Muy bien. En algunos casos se dice cuando hay lesiones obstructivas se recomienda utilizar corticoides, ¿ya? Más o menos unos 2 meses de corticoides. Y en casos de cepas resistentes, bueno, hay otros medicamentos que se pueden utilizar para tuberculosis drogo-resistente, ¿ok? Y en el caso, pues que sea un caso que ya hay estenosis, ¿no? Uresteral, manejados ya prácticamente con colocación de catéter doble J, ¿no? Porque hay obstrucción, porque está persistiendo tal vez el incremento de la urea, la creatinina, tenemos que utilizar tal vez ya un tratamiento quirúrgico. ¿Okay? Eso es lo ideal, ¿no? No es a lo que debemos llegar. El pronóstico, si se hace el diagnóstico de manera oportuna y se da el tratamiento oportuno, es bueno. ¿Ya? Si no, va a conllevar a complicaciones como insuficiencia renal terminal, epididimitis, que ya lo mencionamos, hidroureteronefrosis e infertilidad. ¿Ya? Hay que tener bastante cuidado entonces en sospechar. Como les decíamos, tenemos un paciente que ya tiene antecedente de TB pulmonar
y está haciendo infecciones urinarias y no se están resolviendo, pensemos en TB. ¿Ok? Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Antes no era tan frecuente sospecharlo, ¿ya? Me acuerdo cuando yo tuviera alumna, tenía un docente que era urólogo y me decía que él cuando era interno era muy meticuloso para hacer las cosas. Y me dice que él, de todos sus colegas o sus compañeros, era el que más leía. Y agarró, dice, no, le pareció sospechoso el caso del paciente y le hizo una biopsia. Y dice que siempre él iba a preguntar hasta que un día el patólogo le dijo, ven, y le puso la lámina y le dijo, mira, y lo veía, dice, al vacío. ¿Ya? Y estamos hablando de, pues el doctor pues, ya prácticamente ya está retirado, ¿no? Estamos hablando de un buen tiempo. Ahora tenemos otras armas para sospechar y para diagnosticar. Entonces ahora nosotros tenemos que dar más énfasis en hacer el diagnóstico de estos pacientes, sabiendo las complicaciones que conllevan. ¿Ya? Entonces, la TB renal, si bien es cierto, no es muy frecuente y tal vez no todos ustedes van a ver todos los casos de TB renal, ¿no es cierto? Tal vez uno por ahí, pero no sabemos sospechar. No sé si creo que les comenté a ustedes que hay un paciente que hasta ahorita no se ha determinado que se ve TB renal, pero en la biopsia se ven granulomas. Y hasta ahorita no se ha podido comprobar. Entonces, hagamos bien el diagnóstico, ¿sí? Con respecto a la nefrolitiasis, ¿qué pueden estar refiriendo respecto a la nefrolitiasis? A ver. Es que deje de respirar medio una apnea, Mire, lo que tenemos que tener en cuenta es aquí, es que no todos los pacientes, no todas las personas forman cálculos, ¿no es cierto? Hay características para que se formen estos cálculos, ¿ya? ¿Y qué características pues van a haber en los pacientes, no? Puede ser su metabolismo, puede ser su dieta, ¿no es cierto? Que va a conllevar a que estos pacientes formen cálculos. Puede ser una nefrocalcinosis ya idiopática también en estos pacientes, ¿ya? Entonces esas características les van a conllevar a formar estos cálculos que se van a localizar en parenquima renal, en cálices, en pelvis, en uréter y pueden conllevar a cuadros obstructivos, ¿no es cierto? La causa importante de morbilidad antes que muerte o de fracaso renal. O sea, ¿qué significa? Que esto nos puede conllevar a enfermedad renal, sí, a muerte o fracaso renal también, pero principalmente ¿a qué? A infecciones frecuentes, ¿no es cierto? Su espectro clínico ha variado en el tiempo. La litiasis del adulto es mucho más frecuente en países desarrollados, ¿sí? Tasas de prevalencia que vamos a oscilar del 4 al 20% en varones y del 5% en mujeres. La hospitalización es baja, ¿no? La mayor incidencia se da entre la tercera y quinta década de la vida y con predominio en varones, excepto en litiasis coraliforme, que es la más frecuente en mujeres, ¿sí? Aquí está, más frecuente en varones que en mujeres. Puede haber herencia por defecto poligénico o penetrancia parcial. Y bueno, pues hay otros factores extrínsecos como el clima. ¿Ustedes han escuchado hablar que en los lugares más calurosos es donde más frecuentes son las litiasis renales? ¿O las nefrolitiasis? La gente con nefrolitiasis vienen, por ejemplo, acá de Puerto. ¿Sí? Porque el clima, la ingesta de agua y la dieta están bastante involucrados. ¿Qué factores de riesgo pueden estar asociados? Obesidad, hipertensión arterial, dieta alta en ingesta de proteínas animales, baja ingesta de líquidos, baja ingesta de calcio,
o alta ingesta también de calcio, alta ingesta de sal. ¿Sí? Climas calurosos, historia familiar de litiasis, anomalías anatómicas, infecciones por los gérmenes ureolíticos y medicamentos. Hay algunos medicamentos que están asociados a la formación de cálculos. ¿Ya? Y ahora tenemos algunos medicamentos asociados, ¿sí? Para la formación, por ejemplo, de cálculos de calcio, los diuréticos de asa, la vitamina D, glucocorticoides, los antiácidos, ¿sí? Teofilina, acetazolamida o la anfotericina. ¿Sí? Para los cálculos de ácido úrico, salicilatos, probenecid, y miren acá, alopurinol. ¿Ya? Medicamentos que pueden precipitar también cálculos, sean tereno, aciclovir e idinlavir. ¿Ya? ¿Qué factores más pueden predisponerse? Ya dijimos los hereditarios, la dieta, también los déficits de vitamina pueden asociarse a la formación de cálculos y diferentes tipos de fármacos. ¿Ok? Factores ambientales o sociales como el estrés y el miedo en épocas bélicas. Hay estudio al respecto. Alteraciones metabólicas como sin alteración hormonal del calcio, ácido oxálico y úrico. Hipertiroidismo también, ojo, ¿por qué? Porque el hipertiroidismo puede estar asociado a la formación de cálculos. ¿Qué ocurre en el hipertiroidismo? ¿De qué hay metabolismo? ¿Basal? ¿De qué? Depende de qué tipo de En el hipertiroidismo, miren, hay ¿cómo se podría decir? Una alteración en lo que es la eliminación de calcio y fósforo a nivel renal. Hay un incremento. Y como ocurre ese incremento, entonces hay mayor facilidad de que estos precipiten y formen cálculos. ¿Ya? Y los cálculos de Struvita, que hemos dicho son más frecuentes en mujeres, ¿a qué puede estar asociado? Bacterias que forman ureas. A las bacterias que producen Ureas. ¿Cómo? Proteus, Proteus, Haemophilus, Yersinia, Staphylococcus pyodermidis, Pseudomonas, Klebsiella, Serratia, Citrobacter y Urea. ¿Escherichia coli produce ureasa? No produce. ¿Y pueden sospecharlo en pacientes que tienen pH urinario L? Y bueno, estas son las características que pueden presentar cada uno de los cálculos. Estos son cálculos reales, por si acaso, realmente son como piedras, por eso es que la gente dice tengo piedras, ¿no? Tengo piedras en el riñón, de ácido úrico, de oxalato cálcico, de fosfato, amónico, magnesio, ¿ya? ¿Esos qué son? Los de oxalato cálcico dihidrato. Estos son los ¿ah? Entonces esas son todas las nomenclaturas, por favor, para las posibilidades de litiasis renal. Y bueno, igual las cubiertas, cada uno de estos, ya sean de fosfato, de ácido úrico, cálcico o oxálica, cada uno está asociado a los diferentes tipos de alimentos o de alteraciones a nivel de pH urinario. ¿Sí? ¿Cuáles son los más frecuentes? Los de calcio, ¿no? Los de oxalato de calcio son los más frecuentes. Luego siguen Struvita, y acá está lo que les decía, fosfato, amonio, magnesio, Struvita, 6% ácido úrico y el 2% cis-D. ¿Cómo es la etiopatogenia? Hay 4 etapas de su formación, ¿sí? Nucleación, agregación, crecimiento y la fijación del cálculo, ¿ya?
Los cálculos renales están formados por materiales que son habitualmente excretados por la orina, ¿ya? Entonces, solo pueden formarse cuando la orina está sobresaturada con respecto a los cristales constituyentes. ¿No? Lo que hablamos del hipertiroidismo, ¿no es cierto? Incrementa, exacto, y por tanto, precipita. Entonces, ¿por qué se precipitan o por qué se forman? Porque hay un desbalance, ¿no? Tiene que haber siempre un equilibrio. Exacto. Entonces, cuando se rompe ese equilibrio de los factores promotores e inhibidores, es donde se va a llevar a cabo la formación de los cálculos. ¿Ya? Aquí tenemos qué factores son promotores: aumento en la concentración del soluto, variaciones del pH urinario y cuerpos extraños. Y los inhibidores: citrato, pirofosfato, magnesio, proteína de Tamm-Horfer y nefrocalcio. Entonces, cuando aumentan más los promotores, hay más precipitación. Y aquí, en las diferentes etapas, podemos decir, por ejemplo, una zona sobresaturada, ahí se va a dar la nucleación, el crecimiento rápido y la agregación. La zona metastable de sobresaturación, cálculos, dice a partir de cálculos previos, no se forman los núcleos todavía nuevos y hay disolución rara y agregación. En la zona estable no ocurre nada de eso, no hay nucleación, no hay crecimiento y puede producirse la disolución. Aunque podría haber agregación, ustedes han escuchado algunos casos en que hacen un examen de orina, el paciente no tiene litiasis, pero por ahí presentan unos uratos, unos pequeños. ¿No es cierto? Cuadro clínico se relaciona con la presencia, tamaño y localización de los cálculos. Los cálculos, bueno, obviamente, dependiendo su ubicación, pueden llevar a síntomas o al dolor, que es el cólico renal, ¿no es cierto? Se forman en las papilas renales y cuando están fijos en ellos o en el sistema excretor no dan síntomas, salvo puede haber una hematuria macro o microscópica, y cuando se desprenden o se rompen y van descendiendo por la vía urinaria, es ahí donde van a dar el característico cólico nefrítico, ¿no es cierto? Entonces va a depender los síntomas según el tamaño, la composición y la localización. Pueden ser asintomáticos, si son pequeñitos, pueden haber hematurias leves, pueden haber infecciones urinarias recidivantes, dolor lumbar, crisis, que es el dolor nefrítico típico, o la anuria calculosa cuando hay obstrucción. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué síntomas puede dar? El dolor. ¿Qué más? Hematuria, infecciones. ¿Puede ser asintomático? Sí. Y puede haber obstrucción. ¿Cómo hace usted ese diagnóstico? Y ya. Hacen percusión, puntos renulaterales, como dice su compañero, para más o menos ver la ubicación del cálculo a nivel uréteres, ¿no es cierto? Y también, como dijo su compañera, un examen de orina que podrían ellos buscar ahí. Los oxalatos, muy bien. Entonces, van a encontrarse, dice que 67 de los pacientes presentan más de 5 eritrocitos por cada. ¿Sí? El grado de hematuria no es predictivo del tamaño de la probabilidad de la salida del cálculo. No hay literatura que apoye la teoría de la urolitiasis sin hematuria, ¿no? Puede haber piuria. El pH por lo general es un poquito más de 7 y sugiere litiasis de estrubita. Si es menos de 5, sugiere litiasis de ácido úrico. ¿Qué otra cosa más van a pedir? Creatinina, electrolitos, ácido úrico, calcio, fósforo, magnesio, sedimento y pH urinario. ¿Qué más? A nivel de una litiasis recidivante, o sea, significa que ya estamos pensando tal vez en algunas otras alteraciones. BTH, la secreción urinaria de calcio, magnesio, fósforo, ácido úrico y creatinina en ayunas con sobrecarga de calcio.
y el test de ACD. ¿Qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta? Más o menos tenemos que tener en cuenta qué valores de estos componentes deberían estar en orina para que nos puedan determinar, ¿no? Más o menos la naturaleza del cálculo. ¿Corresponde o no corresponde a cada uno de ellos? ¿Ya? No necesariamente, ojo, tenemos que ver demasiado alto estos valores, porque nosotros en el hospital tenemos unos valores de referencia. De calcio, fósforo, ácido úrico, nosotros hacemos en el hospital. Pero no necesariamente, tenemos que ver este cuadro. ¿Y qué más tienen que hacer? Ecografía. Hacen una ecografía. Muy bien. En la ecografía se pueden determinar los cálculos, ¿no es cierto? Tienen sombra acústica posterior. Muy bien. Pueden medir el tamaño y la ubicación del cálculo, si están generando obstrucción, una hidronefrosis, pero ¿quién nos ayuda a determinar, ¿sí?, la densidad o la dureza del cálculo? La tomografía o la urotomografía. Exacto. Y miren, acá se ve, ¿no? ¿Se ve? ¿Sí? Aquí no se ve. Miren, acá está medio hinchadito, ¿lo ven? Sí. Y mírenlos. Aquí a la salidita de la pelvis. Por eso. Exacto, está obstruyendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿pueden pedir radiografía de abdomen? Sí. Tiene una sensibilidad y especificidad baja. Miren la ecografía. 100% Exacto. La pielografía intravenosa y miren la tomografía. Entonces, los mejores definitivamente, pero por el cual ustedes empezarían sería por la ecografía. Bueno, tienen su paciente, vino por emergencia, por una crisis, ¿no es cierto? ¿Qué le tiene que dar? Analgésico. Analgésico. Lo primero, hidratación. Bastante hidratación y sus analgésicos. Pueden ser AINES como diclofenaco, ¿no es cierto? Opiáceos también. Y bueno, ¿no?, obviamente de apoyo, espasmolíticos, calor local, antieméticos, tratamiento expulsivo. Todo eso va a depender del tamaño del cálculo, ¿ya? Y bueno, pues de la ubicación. Entonces, abundantes líquidos. Si el paciente no tolera, porque como está con el cólico renal, puede estar hasta vomitando. Vía salinizada, mejor dicho, por la vía le van a sobrehidratar. Benziodarona o también una trepidasa, ¿sí? Entonces, ya después que pasó el cuadro crítico, ya definitivamente, de acuerdo a cada una de las posibilidades, van a tener que darle el tratamiento, ¿no es cierto? Y bueno, aquí están las recomendaciones con respecto a lo que es la dieta, principalmente para cada una de las diferentes, ¿no?, posibilidades etiológicas. ¿Qué tratamientos hay? Por lo general, los tratamientos expulsivos son por cirugía, ¿no es cierto? Puede haber litotripsia extracorpórea, nefrolitotomía percutánea o hielolitotomía, litotripsia endoscópica o cirugía abierta, ¿no? También hay cirugía laparoscópica, pero también hay cirugía láser. Exacto, ¿ya? Todo el mundo quiere hacerse ahora láser, ¿no? Entonces, tenemos aquí estas posibilidades para extracción del cálculo, para la corrección del factor litogénico, ¿no? Ya mencionamos corrección quirúrgica de la obstrucción o la extracción de los cuerpos extraños, ¿no? Y siempre tomar en cuenta las medidas generales, evitar el sedentarismo, tratar las infecciones urinarias y una adecuada ingesta de líquidos. Ojo, los líquidos no solo ayudan a la expulsión del cálculo, también a reducir la formación de los cálculos, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctor, ¿cuál es el punto de corte para tal vez utilizar el tratamiento médico con los fármacos o a realizar las cirugías? ¿Cuál es el tamaño? Se dice más o menos que deben ser menos de 10 milímetros, ¿ya? Hay algunos casos
va a depender mucho de cada paciente también, que a veces con tansulosina, por ejemplo, puedes dilatar un poquito la vía y pueden salir con un poquito más de 10, ¿no? 13 por ahí, pero no debe pasar mucho tampoco, ¿no? Pero no les da. Puede haber siempre el riesgo, pero va a depender de la naturaleza. Si es, por ejemplo, un cálculo de struvita, ni locos vayan ustedes a querer sacarlo. Esos cálculos son deformes, tienen puntas, se agarran. No, ahí sí los van a matar. Entonces, ese tipo de cálculos no los traten de sacar así. ¿Ok? Esos cálculos, si no funcionan con litotricia, mejor que vayan a litotomía. ¿Ya? Esos cálculos son peligrosos. Esos cálculos son los que llevan a enfermedad renal crónica terminal e incluso, pues, aparte de diálisis y todo eso, pueden conllevar algunas otras alteraciones, no solamente infecciosas. No sé si se acuerdan ustedes, hubo un caso, yo me acuerdo, creo que todavía era alumna, o creo que todavía ni siquiera estaba estudiando. Había un caso que salió en la televisión, entonces si tal vez ustedes eran niñitos, o tal vez pregunten a sus papás. Había una chiquita que era modelo, ¿ya? Le amputaron las piernas, ¿se acuerdan? Exacto, porque le dio una sepsis, exacto, por el cálculo de struvita, ¿ya? Entonces, a esos casos puede llevar no solamente a falla renal, ¿ya? Tumores renales, ¿sí? Y ustedes vi que creo que hace tiempo el No, para ver cálculos no debes usar contraste, porque el contraste, acuérdense, es radio opaco y prácticamente te va a encubrir el cálculo. Entonces tú no debes usar. ¿En qué momento tú utilizarías el contraste? Para ver tal vez el nivel de obstrucción cuando vas a entrar tú a operar. Después no, para diagnóstico no se utiliza contraste. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Eso que dice para ver el nivel de obstrucción sería como También podrías utilizar urografía. urografía. Exacto. También puedes utilizar urografía, ¿no? Pero todo va a depender, pues también, uno, se podría decir, de la experiencia, la experticia de hacer un examen, ¿ya? Pero se puede utilizar una tomografía con contraste, que es lo que más tenemos a la mano, porque ahora las urografías ya están más en desuso prácticamente, ya muy pocos hacen, ¿no? A los antiguos sí los hacían muy bien, ¿para qué? Ahora ya los nuevos ya no he visto ya. Doctora, una pregunta. ¿Cómo sería el manejo de una infección en el caso de un paciente que tenga litiasis? Ya tiene factores de riesgo, ¿no es cierto? Porque ya ahí va a generar una anomalía, lo más seguro, estructural, porque puede haber incluso hasta obstrucción. Ya manejas la infección, luego que se resolvió el cuadro infeccioso, lo que decimos enfría el cuadro infeccioso, ya lo pasas a urología para que ellos hagan el tratamiento. Si está obstruido, pues tienen que desobstruir, ¿ya? Con respecto a los tumores renales, ¿qué podemos decir? Bueno, es una enfermedad en la que vamos a encontrar células malignas, cancerosas, que se originan tanto en túbulos renales como también en la corteza, ¿no es cierto? ¿Cómo es la epidemiología? El cáncer de células renales es más o menos responsable de un 2% de todos los tumores malignos en el adulto. No es una tasa alta, obviamente, pero no es nada despreciable, ¿no es cierto? Más frecuente en varones, más frecuente en afroamericanos, y el diagnóstico será entre la cuarta y sexta década de vida a partir de los 50 años. Pero puede presentarse, la verdad, que a cualquier edad. Hay tumores, ¿no?, renales que se pueden presentar en niños, que ustedes más o menos han revisado, ¿no es cierto? Hay tumores que también se presentan en personas jóvenes, mujeres, ¿no? Pero los más frecuentes se dan entre la cuarta a sexta década de vida. ¿Qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta? Hay tumores que son benignos y hay tumores que son considerados malignos, que son los que tenemos que tener más cuidado
de su terapia para prevenir un compromiso o una enfermedad renal crónica, ¿no? Terminal, o tal vez una diseminación de una metástasis, ¿no es cierto? En cambio, estos por lo general, lo único que hacemos es observar, hacer seguimiento, que no haya una posibilidad de malignización. Porque aunque son benignos, algunos de ellos pueden malignizar, ¿no es cierto? Y de los benignos que tenemos, el adenoma papilar renal, ¿sí? 7-22% y se originan en los túbulos renales, de color gris amarillento pálido y aparentemente encapsulados. Microscópicamente están formados por estructuras complejas, ramificadas y papilomatosas con numerosas vellosidades que se proyectan hacia un espacio quístico, ¿sí? Entonces, por lo general, ¿no? Como estos vienen así encapsulados directamente, este adenoma, por lo general, pues no hay tanto riesgo. ¿Ya? ¿Qué es el amartoma? Microscópicamente menos de 1 centímetro, es pequeñito, son pequeños focos de tejido firme, blanco grisáceo, y microscópicamente revelan células de aspecto fibroblástico, ¿no? Colagenizado y no malignizan tanto. Entonces aquí pueden ver más o menos los fibroblastos, ¿sí? Y el angiomiolipoma, que está formado por vasos, fibras musculares y grasas, ¿no? Como su propio nombre lo dice, 25 a 50% con esclerosis tuberosa. Microscópicamente vamos a ver, ¿sí? Se ve como tejido adiposo, ¿sí? Lo pueden ver ahí, como esos globitos, ¿no? De aspecto normal, vasos tortuosos de paredes gruesas con poca elastina y células musculares lisas, ¿ya? Entonces, también es un tumor benigno. El oncocitoma proceden de las células intercalares de los conductos colectores y no es un tumor raro, pueden alcanzar un gran tamaño, más de 12 centímetros, macroscópicamente un color pardo y aspecto relativamente homogéneo, y es decir, se encuentran bien encapsulados. Y como hemos dicho, los encapsulados son benignos, ¿ya? Y aquí sí vienen los malignos, ¿ya? Que son, por ejemplo, de células renales, el carcinoma de células renales, y ahí vamos a tener, por ejemplo, el de células claras, papilares y el cromófilo, ¿ya? Entonces, estos tipos de carcinomas sí hay que tener cuidado, y estos sí van a tener que merecer un tratamiento especial, ¿ya? Personas mayores, predominio en varones procedentes del epitelio de los túbulos renales. Con respecto a los de células claras, son tumores hipervascularizados, tienden a invadir tejido perinéfrico, órganos adyacentes, y también tienden a extenderse directamente a la vena renal y a la vena cava inferior. Y el pulmón es el sitio de distancia más frecuentemente comprometido. Entonces, ¿cuál es el primer lugar de metástasis del cáncer renal? El pulmón. No se vayan a olvidar. ¿Qué más? 70-80% de los tumores son de células claras, 98% son familiares esporádicos y son masas esféricas de tamaño variable y que están formados por tejido amarillo grisáceo, claro y brillante, y que deforma toda la silueta renal, ¿sí? Y son bien definidos, ¿ya? Con respecto al papilar, de 10 a 15%, se compone de células cúbicas o columnares bajas, y bueno, pues también formaciones papilares. Se suele haber células también intersticiales escumosas en el centro de estas papilas. El estroma es escaso y estas son más vascularizadas que las células claras, ¿ok? Hay dos tipos: tipo 1, bajo grado, y está constituido por células pequeñas con escaso citoplasma basófilo y núcleo redondo. Contienen abundantes acúmulos de histiocitos escumosos. Y el tipo 2, que es la de alto grado, papilas irregulares, células de gran tamaño con citoplasma amplio y eosinofílico y núcleo voluminoso. Mayor tendencia a desarrollar metástasis.
¿no? Y acá más o menos ustedes pueden ver la diferencia. Este de acá más o menos principalmente es por células pequeñas y este un poquito de células más grandes, ¿sí? Y el probofo, que tiene mayor tamaño celular, membrana citoplasmática prominente, origen de célula intercalar de la nefrona distal y está formado por células eosinofílicas pálidas y a menudo con un halo perímetro, ¿sí? Se agrupan en masas sólidas, estando las células más grandes alrededor de los vasos sanguíneos, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver, ¿no? Grandes se ven, y acá tienen los eosinófilos ese halo, ¿sí? Perinuclear. ¿Qué estadios hay? Bueno, como en todos los cáncer renal también, o los tumores renales, también hay que estadiarlos, ¿sí? Porque depende del estadio, va a depender el pronóstico del paciente y la respuesta al tratamiento que se le pueda brindar, ¿no es cierto? Por ejemplo, un tumor primario, ¿no? Que no puede ser evaluado como TX, T0, sin evidencia de tumor primario, T1, tumor pues, de 7 centímetros o menos, confinado solo al riñón, T2, mayor de 7, confinado al riñón, mayor el T3, tumor se extiende hacia las venas principales, glándula suprarrenal o tejido periférico, pero confinado todavía hacia la fascia de Jerome, T3A o T3B o T3C. Y el T4 es el tumor que invade más allá de la fascia de Jerome. Prácticamente ya estamos hablando de posibilidad de metástasis. Afecta ganglios linfáticos regionales. NX no se puede evaluar, ¿no? Ganglios regionales. N0 no hay metástasis en ganglios regionales. N1 metástasis a un solo ganglio regional y N2 a más de un ganglio, ¿no? más de un ganglio. Metástasis a distancia. MX no es posible evaluar metástasis a distancia. M0 no hay metástasis a distancia y M1 metástasis a distancia. ¿Cierto? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Los criterios de clasificación de errores, ¿sí? Aquí también lo divide en etapa 1, etapa 2, 3A, 3B, 3C, 4A y 4B. Muy parecido a lo que nosotros estamos comentando, ¿no? Si el tumor está circunscrito o ya ha invadido órganos vecinos. Cuadro clínico. ¿Qué cuadro van a presentar? Bueno, pueden haber 3 signos clásicos: dolor, masa palpable y hematuria. Ojo, eso es pregunta de examen. ¿Ah? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta con respecto al carcinoma de células renales? Se considera uno de los grandes imitadores de la medicina y tiene tendencia a provocar metástasis antes de producir síntomas físicos. ¿Cuáles eran los otros 2 imitadores que habíamos hablado? Tuberculosis. Tuberculosis, ¿sí? Lupus, ¿sí? Hematuria, disnea, tos y dolor óseo son signos típicos de metástasis, ¿no? Porque hemos dicho cuál es el principal órgano de metástasis, pulmón. Y pueden haber también otros síntomas sistémicos, el síndrome paranoico. Diagnóstico: la exploración física solo tiene una utilidad limitada al diagnóstico de cáncer renal. Estudios radiológicos: podemos hacer una ecografía renal abdominal, una tomografía o también incluso una arteriografía, ¿no? Y acá lo ven, acá se ve bien el riñón y miren acá, se ve la masa, pero no se ve, ¿es cierto? ¿Qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta? Pero acá no se ve muy bien, pero aquí está, ¿no? Una masa ahí. Estudios radiográficos, ecografía, es operador dependiente, ojo, nos ha pasado principalmente con los quistes, ¿no? Viene uno y dice, no hay quistes. Viene otro y dice, hay un quiste de 2 milímetros. Al siguiente dice, hay 3 quistes. Y volvemos a hacer otro y dice, hay uno, ¿no? Entonces, no sabemos, es operador. ¿Ya? Tomografía. Método diagnóstico.
pide edentatificación, aquí sí, ¿ya? Pero la que es con contraste, ¿sí? No es la que no es con contraste, ¿por qué? Porque nos va a determinar la vascularización del tumor, ¿ok? También la calcificación y también permite evaluar compromiso y extensión local o a distancia. La resonancia también nos va a permitir evaluar extensión del compromiso vascular, no irradia, no se requiere medio de contraste. Sería muchísimo mejor, ¿no es cierto? Biopsia renal ya eso es para determinar principalmente la presencia de malignidad, tipo y grado de masa renal. Pacientes con metástasis antes de iniciar siempre el tratamiento sistémico, ¿no? Y acá tenemos con respecto a los quistes son tumores malignos o benignos. Benignos, ¿no es cierto? Y hay una clasificación que es la clasificación de Wong. Obviamente, ¿no? Que aunque decimos los quistes son benignos, pueden tener riesgo de malignización. Por eso siempre hay que hacerles seguimiento, ¿no? Y cuando ya nosotros estamos viendo que tiene ciertas alteraciones que no son las adecuadas, como por ejemplo, no sé, pues, ¿no? Hay alguna captación de contraste, hay tal vez presencia de calcificaciones, hay septos gruesos, regulares, es heterogéneo, ya no esperemos y mejor pensamos en una cirugía, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Quirúrgico, ¿no? Puede ser nefrectomía parcial, radical o total, terapia adyuvante como es la quimioterapia, la radioterapia, ¿no es cierto? Y también tratamiento sistémico, ¿no? Con incluso fármacos inhibidores de la angiogénesis. Y la nefrectomía parcial, bueno, en casos de que hay un solo riñón anatómico funcional, por ejemplo. Tenemos un paciente que tiene un tumor renal y vamos a hacer una nefrectomía total. ¿Qué estamos haciendo con eso? Lo estamos condenando directamente al paciente a diálisis, ¿no es cierto? Exacto. En cambio, si hacemos una nefrectomía parcial, todavía le damos chance al paciente. Relativas, el riñón contralateral funcionante se encuentra afectado por un proceso que podría deteriorar la función renal en el futuro, también de preferencia una parcial, ¿no? Y optativas en el caso de que el cáncer renal sea unilateral localizado en riñón contralateral sano. Y en el resto de los casos, nefrectomía radio. ¿Sí? ¿Qué tratamiento coadyuvante tenemos? La quimioterapia, ¿no es cierto? La nefrectomía por tumores solo es curativa cuando se pueden extirpar todos los focos tumorales durante la intervención, pero eso no necesariamente es cierto. Hay sitios donde se hacen las cirugías, por ejemplo, ¿no? Que inmediatamente hacen la exéresis del tumor, lo llevan inmediatamente a la anatomía patológica y comienza a leer, ¿no? Si hay todavía compromiso, sigue sacando tejido y sigue. Pero lamentablemente nosotros acá no tenemos todavía esas opciones, ¿ya? Entonces, en casos de metástasis, la nefrectomía es preventiva y paliativa del sangrado del tumor. Entonces, definitivamente, también tenemos que pensar en radioterapia, ¿no? Que puede ser también paliativa. Entonces, va a verse uno, la extensión del tumor y la posibilidad también de recuperación del paciente, ¿ya? Y en el caso de tratamiento sistémico, la quimioterapia, bueno, hay tumores que son quimioresistentes. Los fármacos inhibidores de la angiogénesis tenemos varias posibilidades. Tenemos el sorafenib, sunitinib y bevacizumab, ¿sí? Ahora con bastante frecuencia se está utilizando el bevacizumab, ¿sí? Aquí en el hospital. ¿Qué otra cosa más tenemos que tener en cuenta? Posterior a la cirugía, vigilancia, técnicas percutáneas de ablación por radiofrecuencia, ¿no? También la crioablación. Antes de aplicar una técnica de ablación debe siempre realizarse la biopsia, ¿ya? Siempre tenemos que tener claro la histología de la masa renal.
durante el siguiente año y posteriormente una vez al año, al menos por 10 años, ¿no? Para evitar que haya recidivas del tumor. Tengamos también en cuenta que dependiendo, por ejemplo, el estadio, que nosotros ya hemos hablado, va a depender mucho la sobrevida del paciente a los 5 años. Ustedes se dan cuenta, T1, que es prácticamente un estadio incipiente, la sobrevida puede llegar hasta el 100%. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Miren que ya estamos llegando al final y creo que tienen hambre. Nefropatía obstructiva, ya nos falta mucho. Descanso. ¿Ya? Ya hemos más o menos hablado, ¿no es cierto?, de litiasis, de TB renal, ¿ok? Aparte de ello, ¿qué otras patologías pueden generar obstrucción? Tumores, malformaciones, sabor, Dios mío. ¿Ya? Entonces, puede haber una obstrucción que puede ser mecánica o funcional. Ojo, un diabético puede tener obstrucción. ¿Sí? Una vejiga neurogénica puede generar obstrucción, ¿no es cierto? ¿Ya? Y pueden haber obstrucciones que son parciales o completas. Y dependiendo de la duración, agudas o tróficas. Y acá hay muchas posibilidades, ¿no? Puede haber una obstrucción mecánica o funcional que impide o dificulta la salida de la orina al tracto urinario inferior. Etiología, intraluminal, litiasis. Coágulos, tumores intraparietales. Estenosis congénita, posinfecciosa, postraumática y compresivas como las neoplasias vesicales, prostáticas o ginecológicas. Clasificación según la causa: mecánica, congénitas, ¿no?, por válvulas, inflamatorias por estenosis ureteral o por estenosis ureteral, como la gonorrea, por ejemplo, traumática, estenosis ureteral y cuello de la vejiga, tumoral, extrínsecos e intrínsecos, y funcionales, vaciamiento deficiente, aperistalsis, mala contracción vesical, como la vejiga neurogénica, reflujo y polidipsia psicótica. La fisiopatología, bueno, obstrucciones agudas, van a haber 3 fases. Primera fase de 90 minutos, aumento del flujo sanguíneo renal, aumenta la presión uretral, 50-70 milímetros de mercurio, y en la segunda fase, que va a ser de 90 minutos a 5 horas, ¿sí? Ahí, miren, ya disminuye el flujo sanguíneo renal y también la presión de filtración glomerular. Entonces, nosotros tenemos que tener una cosa bien clara. Si la obstrucción es aguda, por ejemplo, por un cálculo renal, nosotros tenemos que trabajar antes de las 5 horas para desobstruir. Y hay otra tercera fase, más de 5 horas, disminución del flujo sanguíneo renal, disminuye la presión ureteral, vasoconstricción preglomerular, dilatación, va a disminuir la presión intrapiélica e intracanalicula, hay un retorno fisiológico de líquido por flujo retrógrado, ¿no?, y también rotura del foco. Entonces, aquí prácticamente ya va a quedar una secuela bastante seria. Cambios macroscópicos, dilatación ureteral y pélvica, edema renal y perirenal, y atrofia del parénquima renal. ¿Cómo es el cuadro clínico? Bueno, vamos a poder ver, dependiendo del sitio y el grado y la rapidez de instauración, principalmente que puede haber dolor, ¿sí?, aumento de la intensidad también de la frecuencia de las contracciones y la sensación dolorosa del cólico nefrítico, ¿sí? ¿Qué más vamos a poder ver? Puede haber anuria o goteo postmiccional, puede haber tenesmo o urgencia miccional. Un punto importante en la ecografía es el residuo postmiccional, que nos va a indicar, ¿no?, cuando es mayor de 10% que hay obstrucción. Diagnóstico: radiografía simple de abdomen para identificar litiasis, radiopacas, especialmente en el trayecto uretero. Ecografía muestra el grosor del parénquima renal y la dilatación de las vías, aunque puedo no precisar el lugar de la obstrucción. La TAC está indicada si la ecografía no es concluyente, los riñones se visualizan con dificultad o no se identifican
ecográficamente la causa de la obstrucción urinaria. Y la combinación de una radiografía, una ecografía y una TAC consigue el diagnóstico en más del 90% de los casos. La urografía intravenosa ha sido sustituida por la UroTAC debido a la posibilidad de tener imágenes más completas del aparato urinario. ¿Sí? El tratamiento, mejor dicho, fundamental es disminuir el dolor, eliminar la obstrucción y controlar la infección. El abordaje del dolor puede hacerse con analgésicos, con o sin espasmolíticos, va a depender mucho de cuál es la causa, y la más común es la dipirona. Una alternativa de uso frecuente es el empleo asociado de AINES, y en cuadros dolorosos muy intensos puede recurrirse a analgésicos opiáceos vía parenteral. Se han desarrollado procedimientos, intervenciones quirúrgicas, nefrostomías percutáneas y también el uso de catéter doble J. ¿Sí? Es la única manera que podemos desobstruir directamente el uréter y podemos mejorar el vaciamiento hacia la vejiga. Es cuando la obstrucción es directamente arriba. La aparición de infección requiere el uso inmediato de antibióticos y acelerar la resolución de la obstrucción. Y también en casos crónicos existen base experimental para considerar el uso de IECAS, ARA2, en el caso también antagonistas de aldosterona. La mayor parte de los pacientes con obstrucción urinaria relativamente breve se superan de 7 a 10 días si se actúa de manera precoz. Pero la obstrucción prolongada ya causa atrofia tubular y lesión renal irreversible. Terminamos. Listo. ¿Ya? ¿Cómo se llama?